En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por regalarnos esta noche, Padre Santo, una semana más todopoderoso, en el que podemos darte gracias, Señor, por todo lo que nos brindas día tras día, Padre Santo. Queremos poner en tus manos a todas nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, a todas las personas que están enfermas en nuestra familia, Señor, en nuestro vecindario, Padre Santo. Ilumínanos con el poder de tu Espíritu Divino. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros. Abre nuestras mentes y nuestro corazón a tu voz, a tu susurro, a tu inspiración, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que hemos recibido por medio de ti, Señor, que recibimos en tu santo nombre. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y por llenarnos de tu gracia divina para caminar conforme a tu voluntad, conforme a la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo, y perdona nuestros pecados. Fortalécenos en la fe. Ayúdanos a ser más caritativos y a no perder la esperanza de la vida eterna. Ven, Espíritu Santo, sobre las familias que están viendo en este momento esta reflexión y aquellos también que la verán en el futuro. Bendícelos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad todopoderosa. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el alimento diario, por poder levantarnos cada mañana y por protegernos en cada lugar y en cada situación en el que estamos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu Santo, y santifica Colombia. Santifica Puerto Colombia. Bendice y derrama tus bendiciones sobre este país, Señor. Ven, Padre Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. También invitamos en esta noche a la Santísima Virgen María para que nos acompañe y nos proteja con su manto sagrado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Okay. Lectura del capítulo número 26, capítulo 26 del libro de Números. Nuevo censo en Israel. Después de aquella plaga mortal, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo por familias de todos los israelitas de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Moisés y Eleazar ordenaron entonces a los israelitas en la llanura de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, que se registraran todos los que tuvieran de 20 años para arriba, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Estos eran los israelitas que habían salido de Egipto. Los clanes descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron los de Enoc, Falú, Hezrón y Carmí.
Según el censo, los descendientes de Rubén sumaban 43.730 hombres. De Fatú nació Eliab, y de Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron aquellos del grupo de consejeros que junto con Coré se rebelaron contra el Señor y al mismo tiempo contra Moisés y Aarón. Pero se abrió la tierra y se los tragó a ellos dos y a Coré, y todo el grupo murió, pues 250 hombres murieron en el fuego. Esto sirvió de advertencia para los demás. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los clanes descendientes de Simeón fueron los de Nemuel, Jamín, Jaquín, Será y Saúl, según el censo. Los descendientes de Simeón sumaban 22.200 hombres. Los clanes descendientes de Gad fueron los de Sefón, Hagí, Suní, Osní, Eri, Arod y Arelí. Según el censo, los descendientes de Gad sumaban 40.500 hombres. De los hijos de Judá murieron y Onán en el país de Canaán. Así que los clanes descendientes de Judá fueron los de Selá, Farés y Zera. Los descendientes de Farés fueron los de Hezrón y Hamul. Según el censo, los descendientes de Judá sumaban 76.500 hombres. Los clanes descendientes de Isaacar fueron los de Tolá, Pubá, Jasub y Simrón. Según el censo, los descendientes de Isaacar sumaban 74.300 hombres. Los clanes descendientes de Zabulón fueron los de Sere, Elón y Jalel. Según el censo, los descendientes de Zabulón sumaban 60.500 hombres. Los clanes descendientes de José fueron los de las tribus de Manasés y Efraín. De Manasés, el clan de Maquir el clan de Galat, los clanes de Iezer, de Elec, de Asriel, de Siquem, de Semidá y de Efer. Selohab, que era hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, las cuales se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirzá. Según el censo, los descendientes de Manasés sumaban 52.700 hombres. Los clanes descendientes de Efraín fueron los de Sutela, Beker y Tahán. Los descendientes de Sutela eran los del clan de Herán, según el censo. Los descendientes de Efraín sumaban 32.500 hombres. Estos son los descendientes de José, por orden de clanes. Los clanes descendientes de Benjamín fueron los de Bela, Asbel, Ahiram, Sufam y Jufam. Los clanes descendientes de Bela fueron los de Ard y Naamán, hijos de Bela. Según el censo, los descendientes de Benjamín sumaban
600 hombres. Los descendientes de Dan fueron los del clan de Suham. Según el censo, los descendientes de Suham sumaban 64.400 hombres. Los clanes descendientes de Aser fueron los de Imná, Isbi y Beriá. Los clanes descendientes de Beriá fueron los de Eber y Malquiel. Aser tuvo una hija que se llamó Sera. Según el censo, los descendientes de Aser sumaban 53.400 hombres. Los clanes descendientes de Neftalí fueron los de Hasel, Guni, Jezer y Silem. Según el censo, los descendientes de Neftalí sumaban 45.400 hombres. Los israelitas contados en el censo sumaban 601.730 hombres en total. Normas para la repartición de la tierra. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: entre estas personas será repartida la tierra según el número que haya sido registrado. A los grupos más numerosos les darás una porción mayor, y a los grupos menos numerosos una porción menor. A cada grupo se le dará una porción de tierra de acuerdo con el censo. La repartición de la tierra se hará por suertes. Cada uno recibirá su parte según la tribu a la que pertenezca por parte de padre. La distribución se hará por suertes, tanto entre los grupos numerosos como entre los grupos pequeños. Censo de los levitas. Los clanes de la tribu de Leví, contados en el censo, fueron los de Gersón, Kehat y Merari. Los clanes de los Libnitas, Hebronitas, Maalitas, Musitas, Coreitas eran clanes levitas. Kehat fue padre de Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed, y que nació cuando Leví aún estaba en Egipto. Amram y Jocabed fueron los padres de Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron ante el Señor un fuego extraño. El total de varones descendientes de Leví de un mes de nacidos, de un mes para arriba, fue de 23.000. Ellos no habían sido registrados con los demás israelitas, porque a ellos no se les había dado ninguna propiedad. Este fue el resultado del censo de los israelitas hecho por Moisés y el sacerdote Eleazar en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre todos ellos no había uno solo de los que estuvieron cuando Moisés y Aarón hicieron el censo en el desierto de Sinaí. Pues el Señor les había anunciado que morirían en el desierto, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun, que no quedó
uno solo de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche vamos a hacer la reflexión del capítulo número 26 del libro de Números. Y puede parecer que no trata ningún tema espiritual, solamente un censo donde se nos dice por tribus la cantidad de hombres mayores de 20 años aptos para la guerra. O sea, el Señor estaba contando los ejércitos de Israel para poder entrar a la tierra prometida, para poder conquistar la tierra prometida. Y cabe resaltar que el capítulo comienza diciendo después de la plaga mortal que ocurrió en el capítulo número 25, cuando los israelitas comenzaron a adorar a Baal Peor, cuando se comenzaron a contaminar y a juntarse con las mujeres moabitas y madianitas, y estas los llevaron a la idolatría y a la apostasía de la alianza del monte Sinaí. Y Dios, en su furia y en su rabia, en su celo, envió una plaga que mató a 24,000 israelitas. Después de ese acontecimiento y de que Eleazar, con su acto público de atravesar un israelita atrevido, calma la furia del Señor y se detiene la plaga. Entonces, el Señor quiere que Israel sepa con cuánto cuenta para entrar en la tierra prometida. Hay que decir de que durante 38 años el pueblo de Israel, en vez de crecer, en vez de multiplicarse, lo que hizo fue disminuir la población. Si nosotros comparamos el censo que se hizo para entrar por primera vez hace 38 años en la tierra prometida, con el que tenemos ahora, nos daremos cuenta que hubo una disminución de población. Y esto se debe más que todo a que el Señor quiso purificar al pueblo y sobre todo quiso que aquella generación que estaba conectada de manera bastante profunda con Israel, con Egipto, y que siempre había tenido ese deseo por volver a la esclavitud, desapareciera. Y por eso duraron 38 años dándole la vuelta al desierto, hasta que esa generación rebelde que no quiso entrar por fe y con fe a la tierra prometida, y se rebelaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés y contra Aarón, desapareciera y solamente quedaran con vida Caleb y Josué. ¿Sí? Aquí vemos también cómo algunas tribus disminuyeron el número, mientras que otras tuvieron una mayor multiplicación de su población. Se dice que es porque habían tribus que estaban más cercanas a la adoración genuina de Dios, mientras que otras estaban más alejadas espiritualmente. Otro dato que nos llama la atención y que ha dado lugar al estudio y a la reflexión de esta noche es que los hijos no deben pagar por el pecado de sus padres. Lo vemos en primera instancia cuando se nos nombra el caso de Datán, Abiram y Coré.
el Señor aquí nos dice que Datán y Abiram, murieron con los 250 rebeldes que junto a Coré se rebelaron contra Dios, que la tierra se abrió y se los tragó. Pero llama mucho la atención que los hijos de Coré no perecieron. Eso quiere decir que el Señor no les aplicó a ellos el pecado y la rebelión de su padre. Lo más seguro es que los hijos de Coré sí respetaban al Señor, sí respetaban a Moisés y Aarón y sí querían seguir el camino de Dios, y por eso el castigo no llegó a ellos. Ese es el tema que vamos a hablar esta noche. Cómo la justicia de Dios en una parte es comunitaria y en otra parte es personal, ¿sí? Dependiendo cómo vivimos y cómo llevamos, cómo implementamos nuestra fe, así el Señor nos bendecirá o nos juzgará. Y es que también podemos verlo en que el Señor no destruyó por completo a Israel, no lo destruyó, sino que permitió que los hijos de la generación rebelde pudieran reemplazarlos y pudieran llegar a la tierra prometida. Y fíjense, de la misma generación que salió de Egipto eran Caleb y eran Josué. Pero ellos con sus decisiones, con su fe, con sus obras, ¿verdad? Con la manera como actuaban, lograron quedarse y permanecer para ver la tierra prometida. Fíjense cómo es importante el tomar decisiones, el vivir conforme a la voluntad de Dios. De esa generación los únicos que sobreviven son Caleb y Josué, por la forma como ellos defendieron la fe de Israel y el nombre del Señor, cuando el Señor les dijo que no se preocuparan si allá habían gigantes, que ellos podían derrotarlo en el nombre del Dios de Israel, que es lo importante. Nosotros no tenemos méritos. Todos los méritos proceden de Dios, que a través de la gracia nos lleva a poder cumplir con los mandamientos y con las exigencias de la vida cristiana. Aquí podemos ver también cómo el Señor le indica a Moisés cómo va a repartir la tierra, para que no surja como Dios es sabio, es muy sabio, y le dice a Moisés, es justo en la medida de que le debe dar más territorio, más tierras a las tribus y a los clanes más grandes, y unas porciones de tierra más pequeñas a las tribus que tengan menor personal, y que la asignación de la propiedad se va a hacer por medio de la suerte, para que no haya después quejas de que es que a él se lo asignaron porque él es el consentido de Moisés, porque él es blanquito, porque él es negrito, porque él tiene la silla más bonita, porque estos son más inteligentes. No, la asignación de la tierra va a ser por medio de la suerte. Y por último se nos habla acerca del censo de los levitas. La tribu de Leví, el Señor en su eterna sabiduría había escogido esta tribu para que le fuera sacerdotal. Dentro del clan de los levitas estaba la descendencia de Aarón. Aarón desciende de Kehat, quien es padre de Amram, y que al mismo tiempo Amram es padre de Aarón, quien es asignado por Dios como, como el sacerdote de la alianza del monte Sinaí.
Recordemos que esta alianza llega hasta el Viernes Santo. La alianza del monte Sinaí llega hasta el Viernes Santo, cuando el Señor Jesucristo dice, todo está cumplido, y le entrega el Espíritu al Padre y muere en la cruz del Calvario. Hasta ahí llega esa alianza, hasta ahí llegan esos mandamientos, hasta ahí llega la circuncisión, hasta ahí llega el sacerdocio arónico, que después desciende a Eleazar y con el cual Dios, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el capítulo 25, por medio de Finés, establece que le va a dar el sacerdocio permanente, o sea, hasta el Viernes Santo. Ok, los levitas es una tribu que es escogida por Dios y por eso no le van a dar tierras, porque la heredad de los israelitas es Dios mismo. Son los más afortunados porque ellos reciben como heredad a Dios. Dios es su heredad. ¿Sí? Y me llama mucho la atención de que mientras que en las otras tribus se cuenta a partir de los 20 años, la tribu sacerdotal, la tribu consagrada a Dios, comienza a contar sus hombres desde el primer mes de nacido. O sea que para el pueblo sacerdotal se es válido desde el primer mes de nacido. Fíjense. Ok. Para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a reflexionar un poco más de este capítulo número 26, que nos trae una enseñanza muy bonita, y es cómo Dios juzga, salva o castiga al ser humano. Vámonos con la responsabilidad personal del pecado. Vámonos a el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 23 al 34. Prosperidad futura de Israel. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: cuando yo cambie la suerte de la gente de Judá, y ellos estén de nuevo en su tierra y en sus ciudades, dirán otra vez: que el Señor bendiga este monte santo. Y el monte santo de que está hablando aquí Jeremías es el monte Sión, donde se estableció el templo de Jerusalén, donde estaba el arca de la alianza y donde Dios tomaba posesión y estaba presente. Por eso la ciudad se conoce como ciudad santa, a Jerusalén. Y en Jerusalén queda el monte Sión. Por eso la alianza que hace nuestro Señor Jesucristo, ya no con el pueblo de Israel, sino con la humanidad entera, con todas las familias de la tierra, como la promesa, la verdadera promesa que le hace el Señor a Abraham en Génesis 12, se hace o se llama o toma el nombre de Monte Sión. Esa es nuestra alianza, la alianza que enseña, transmite y defiende la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso somos diferentes a las demás denominaciones religiosas. Entonces, donde habita la justicia, la gente de Judá y de sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños, vivirán ahí. Pues daré de comer y de beber en abundancia a los que estén cansados y sin fuerzas. En esto me desperté y abrí los ojos. Mi sueño me agradó, dice Jeremías. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que hombres y animales abunden en Israel y en Judá. Y así como estuve atento para arrancar, derribar, echar abajo,
destruir y causar daño, así también estaré vigilante para construir y plantar. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo no volverá a decirse: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Porque será que a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes. Cada cual, escuchemos, cada cual morirá por su propio pecado. ¿Sí? O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es que Él no va a castigar ni va a cargar a los hijos, no va a maldecir a los hijos por culpa del pecado de los padres, sino que cada quien es responsable de su salvación. Cada quien es responsable de guardar, de cuidar, de alimentar y de permitir que su fe, recibida en el bautismo, crezca y dé frutos. Y los frutos son las obras, que no se hacen por mérito propio, no las hacemos por nosotros, porque nos nace del corazón, no. Porque en nosotros está la concupiscencia, la tendencia a la maldad. Desde el vientre pequeño ya soy malo, dice David en el Salmo 51. Pero es la gracia del Señor que hemos recibido en el bautismo por la fe de nuestros padres, quien hace que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos permita hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Continuamos, dice, el Señor afirma: vendrá un día en que haré una nueva alianza. Está escrito en Jeremías. Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, o sea, la alianza del monte Sinaí. La hizo con los antepasados, a las cuales se les entregó los 10 mandamientos en tablas de piedra y en los cuales estaba el sábado, respetar el sábado. Así que toda denominación religiosa que quiera seguir enseñando esa alianza está equivocada. Esa alianza caducó el Viernes Santo. Y esta nueva alianza que está profetizando Jeremías comenzó el domingo de resurrección con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está vigente y tiene otros mandamientos instituidos por nuestro Señor Jesucristo y dejados a los apóstoles. ¿Sí? Donde el nuevo día de consagración a Dios es el domingo de resurrección o dies domini. De ahí es donde viene la palabra domingo, dies domini, que la usa por primera vez el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. No es un invento católico, no se lo inventó Constantino. Eso es un error y una inexactitud histórica que utilizan las otras denominaciones religiosas para despistar y atraer al católico despistado. ¿Sí? Entonces, esta nueva alianza dice, no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza. Una alianza es un contrato entre dos partes, donde cada una se compromete a hacer lo que a la otra le conviene. En el momento que alguna de las dos rompe ese o quebranta o
deja de cumplir lo que le da validez a la alianza se rompe. ¿Sí? El pueblo de Israel hizo eso. ¿Ya? A pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Estamos en Jeremías. Y Jesucristo vino muchos siglos después. Pondré mi ley en su corazón. Ya no son en las tablas de piedra de Moisés. Ya serán escritas por el Espíritu Santo. ¿Dónde? En el corazón. Y las escribiré en su mente. Es lo mismo que lo que escribe el apóstol Juan en Apocalipsis 7 sobre los 144,000 de las tribus, del censo de las tribus, de las 12 tribus, los 12,000 de cada tribu, lo que estamos viendo en Números 26. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos desde el más grande hasta el más pequeño, o sea, desde el más viejo hasta el niño, por eso los niños los bautizamos pequeños, porque deben conocer y deben recibir la fe de Cristo desde niños. Me conocerán, yo les perdonaré su maldad, el sacramento de la confesión o la reconciliación, y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Entonces, en la nueva alianza que Dios establece, el centro es el Espíritu Santo, que obra dentro del corazón del creyente que ha recibido, por medio de la fe en Jesucristo, ha recibido la gracia del Espíritu Santo en el bautismo que le dan desde pequeño, desde niño, para que él pueda desarrollar toda una vida de fe y a lo largo de su vida de frutos de fe, que es la vida piadosa, la vida de la caridad. ¿Sí? Eso es muy importante. Vamos ahora a cómo otro profeta, a través de otro profeta, el Señor certifica lo que está diciendo el profeta Jeremías. Vámonos a Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 20. Responsabilidad personal. El Señor se dirigió a mí y me dijo, o sea, allá se había dirigido a Jeremías, aquí se está dirigiendo a Ezequiel. ¿Por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y los hijos se les destiemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. O sea, ¿qué decían ellos? ¿Por qué nuestros padres pecan y nosotros somos los que pagamos las consecuencias? Eso era lo que decían, eso era lo que trataba el refrán, ¿sí? Y el Señor les responde: a mí me pertenece todo ser humano, sea judío, israelita, o sea pagano o gentil. Lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. Y miremos que lo mismo que enseña nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que está aquí. Dice: no participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, idolatría, ni pone su confianza, fe, en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, adulterio, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo menstrual. No oprime a nadie, justicia, eso se llama justicia, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. ¿Sí? Paga sus deudas. No roba a nadie. Comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. Y vamos a ver cómo esto está conectado con
el fin del mundo. Vamos a ver cómo esto está conectado. Está perfecto. Voy a repetir nuevamente. Dice: el hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. O sea, ama a Dios sobre todas las cosas y no es idólatra. ¿Sí? No le quita la mujer a su prójimo, no es adúltero. Ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo menstrual. Es respetuoso. No oprime a nadie. O sea, es justo. Sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie, no robarás. Comparte su pan con el hambriento. Comparte su pan con el que tiene hambre. Ojo a eso. Y da ropa al desnudo. Al que está desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. No se deja sobornar. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo el Señor lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, no matarás, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hace, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas esas cosas que yo detesto, morirá sin remedio, y él mismo será responsable de su muerte. No su papá, ni las cosas de su papá podrán salvarlo a él. Ojo a eso. Puede ser que este hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo, corte la maldición. Es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga nada daño a nadie, ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos, ese hombre no morirá por los pecados de su padre. Ciertamente vivirá. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Cumplió y puso en práctica. La fe judeocristiana es práctica, no es teórica, no es de teoría, no es de razonamiento, de filosofía, no, es de práctica. Y cumplió toda mi ley, por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el padre por los pecados del hijo, el justo recibirá el premio a su justicia, y el malvado el castigo a su maldad. Palabra de Dios. Ahora, vamos a ver cómo actúa el Señor o cómo es la justicia del Señor. Ahí mismo, el capítulo número 18 de Ezequiel, del versículo 21 al 28. Dice:
Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía, esta es la conversión. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía, y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Conversión. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. O sea, el Señor, tú te confiesas, Él te perdona los pecados, y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ahí está aplicada este principio. ¿Sí? Está aplicado este principio como el Señor Jesús lo aplicó con la mujer adúltera o la mujer encontrada en adulterio. Pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. O sea, esas personas que creen que porque confiesan que Jesús es su Salvador y ya están salvos y ya tienen el cielo ganado y ya no tienen pecados y por eso no necesitan la confesión ni nada por el estilo, están entrando en este peligroso perfil que nos está hablando aquí Ezequiel de parte del Señor. ¿Sí? Dice, ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Así diga que cree en Jesús y piense que solo con la fe es suficiente para entrar al cielo. Ojo con eso. Porque el que piensa eso es tentado a dormirse en los laureles y a entrar en la infidelidad espiritual. ¿Sí? Ok, dice. Por el contrario, si el justo deja hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver en qué consiste en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? La autoridad máxima de la Alianza del Monte Sión y la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él es el jefe máximo. El Papa Francisco simplemente es su vicario, su representante aquí en la tierra. Pero él tiene que rendirle cuentas a Cristo. Cristo es la cabeza. La doctrina de la Iglesia Católica es de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Cristo. Mateo, vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 28. Vamos rápidamente, dice. Jesús enseña sobre la ley moral, los 10 mandamientos, no la ley ceremonial, ¿okay? Que es la que él cambia en este capítulo. Aquí ahí están los cambios que hace Jesús. No crean ustedes, ojo, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. ¿Sí? Ni la ley ni los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Va a ser una nueva alianza donde todo ya va a ser definitivo y va a estar con la luz plena. Esa es la nueva alianza, la que estábamos hablando en Jeremías. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a cumplimiento. Si es la ley de Moisés, hasta que todo llegue a su cumplimiento, por eso Jesús dice, en la cruz del Calvario todo está cumplido. La ley, el único que cumplió la ley del monte Sinaí fue Jesús. Por eso, al darle el cumplimiento, ahí la termina. Y el domingo de resurrección,
establece la alianza que hizo con los apóstoles en la última cena. ¿Recuerdan? Bueno, entra en vigor esa. Ok, por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero no los mandamientos del monte Sinaí, sino los mandamientos del monte Sión. Son los que de ahí en adelante iban a estar y están en funcionamiento, y hay que enseñarlos. Por eso la Iglesia Católica los enseña en el catecismo. Y es base cuando uno va a hacer un acto de contrición para confesarse. ¿Sí? Dice, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús enseña sobre una justicia superior, la justicia de la nueva alianza. Dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley, a los fariseos, en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué trata de decir eso? Que todo el que se apegue a cumplir la ley del monte Sinaí no va a poder entrar al reino de los cielos. Tiene que entender la dinámica de la alianza del monte Sión, donde los mandamientos se escriben en el corazón del creyente, y a través de la gracia de Cristo que se establece en la forma como el Espíritu Santo habita en el creyente, y por medio de esa comunión el creyente comienza a pensar, a sentir, a hablar y a obrar, es que da los frutos y muestra la verdad de su fe. Ok, dice, si no superamos la justicia de la antigua alianza con la nueva alianza, olvídense que van a entrar al reino de los cielos, porque los mandamientos, la circuncisión y ser hijos de Abraham no les va a ser suficiente para entrar al reino de los cielos. Tienen que vivir la nueva alianza. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates. Va a modificar, va a mejorar los 10 mandamientos, la ley moral. No matarás hace parte de las tablas de la ley que recibió Moisés en el Sinaí. Pues el que mate será condenado. Pero yo les digo, ahí la cambia, dice, que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Primero arreglemos las cosas a nivel humano y después arreglamos las cosas a nivel con Dios. Eso es lo que trata de decir el Señor Jesucristo. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. O sea, si tú en vida tienes cosas pendientes, odio, resentimientos, venganzas, adulterio, fornicación, ponte mientras que estés vivo a salvo o busca, ¿verdad?, convertirte, porque después será demasiado tarde. Miren lo que dice aquí, para que no te entreguen al juez, que es Dios, porque si no, el juez te entregará a los guardias. Esta es la doctrina del purgatorio. Y te meterán en la cárcel, el purgatorio. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Para dónde va a salir? Para el cielo. Pero primero va a tener que ser purificado. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Está en los 10 mandamientos. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ahí es donde viene el cambio de no cometerás actos impuros.
¿sí? No cometerás actos impuros y no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Fíjense, palabra del Señor. Entonces fíjense que debe existir una justicia superior a la del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago sobre la fe y las obras. Vámonos a Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Voy a dejar que hable Santiago. Dice, la fe se muestra con los hechos. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida. ¿Recuerdan allá en Ezequiel? ¿Recuerdan? Lo que hace el hombre justo y recto, dar pan y vestir al desnudo. Aquí está. Necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, ¿cuál es la doctrina de Lutero? Solo fide, sola fide. Y miren lo que dice el apóstol Santiago. Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, no es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. O sea que esa doctrina de solo fide es inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo, cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rabat, la prostituta, en Jericó. Dios la aceptó como justa por los hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañado de hechos. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ver por qué es importante la fe llevada o demostrada con los hechos. Vamos otra vez a el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 45. Dice, el juicio de las naciones. Cristo nos está diciendo cómo nos va a juzgar y con qué nos va a juzgar. O sea, ya lo ha dicho de antemano. Y Él lo dijo. No necesitamos que otro venga a decirnos nada. Ya está establecido por Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha:
vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hice. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero o falto de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, nosotros somos siervos inútiles. Hacemos únicamente lo que Dios nos ordena. En nosotros no hay ningún mérito. Todo lo llegamos a hacer por el Espíritu Santo, por sus dones, por sus carismas y porque dejamos que Él habite en nosotros y nos guíe, nos alimente a través de la Eucaristía, nos limpie de pecado a través del sacramento de la confesión, nos afirme a través del sacramento de la confirmación, nos asigne una misión de vida, ya sea con el orden sacerdotal o ya sea con el matrimonio, y le da la oportunidad del camino de fe a nuestros hijos cuando están pequeños por medio del sacramento del bautismo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.